dudas y misterios. Esto es la parte 2 de Respondiendo Misterio de Sonic. Y es que ha habido dudas que aún no sé responder de la franquicia que del erizo favorito de todos, Sonic the Hedgehog. Y esperemos que esas respuestas se respondan en este video, o al menos la interpretación que te llega a poner. ¡Comenzamos! Luego de 3 años, finalmente ¿3 conseguí años? reunir suficientes misterios cortos sobre el erizo azul como para traer una nueva Misterios parte de esta cortos. serie. Así que, tal como pasó en el vídeo anterior, hoy vamos a repasar distintas incógnitas relacionadas con ¿Qué la tantas franquicia e intentar incógnitas serían? responderlas. Desde detalles que parecen menores, como la cantidad de esmeraldas, hasta Cantidad de esmeraldas. Esa es la pregunta. Bueno, la respuesta es fácil. Son 7 esmeraldas del caos, las cuales ya sabemos que se reparten por todo el mundo. No, pero posiblemente hay otras más misteriosas, como el padre de Cream, que siendo sincero no sabemos nada de él. preguntas muchísimo más curiosas o complejas que incluso a día de hoy siguen generando debate dentro de la comunidad. Eso sí, voy avisando desde ahora que no todos estos misterios tienen una respuesta oficial o completamente clara. En algún Bueno, lo más posible de esto es que prácticamente estas respuestas a los que quiere llegar es que son más que otra cosa a la libre interpretación de las demás y unos casos sí existe información bastante concreta, pero en otros no queda otra que interpretar las pistas que tenemos y tratar de sacar la conclusión más lógica. Así que, una vez aclarado eso, ¿qué tal si comenzamos con este vídeo? Vamos, Vamos comiencen a el iniciar video. con un clásico. ¿Por qué Knuckles parece descuidar tanto la esmeralda maestra? ¿Qué? Bueno, no sabría decirlo si eso es cierto o no. Sabemos que él no descuida la esmeralda, pero sabemos que la isla donde él habita es demasiado grande y suele ocultar la esmeralda. Si bien es cierto que abandona su isla con frecuencia, eso no significa que deje la joya totalmente desprotegida. Estoy seguro de que si dependiera Pues sí, es de él, cierto. probablemente la encogería como en Adventure 2 y se la llevaría a todos lados. ¿Qué? En Adventure 2 prácticamente te pueden coger la esmeralda del caos o la Master Emerald. Pero quitarla de la isla implicaría que ésta caiga al planeta, por lo Pues que sí, suele eso es recurrir a cierto. otras alternativas. Por ejemplo, en el cómic precuela de Funk, se muestra que la oculta en distintos puntos de la isla, Oh, es cierto. Ya lo vimos en Sonic Frontiers, en Sonic 3. O sea, yo creía que eran incoherencias, pero resulta que Knuckles suele moverla del lugar. ya sea en el altar de la superficie, en el palacio oculto, o en zonas específicas al aire libre que considera seguras. Eso le da cierto margen para ausentarse y ayudar a Sonic cuando surge una amenaza mayor. Además, Oh, no siempre vaya. actúa por decisión propia. Hay ocasiones donde es la misma Esmeralda Maestra la que lo impulsa a moverse, como en ¿Qué? En Sonic Adventure 2 prácticamente es la Esmeralda la que le pide que ayude a Sonic. Sonic Adventure o Sonic Superstars, reaccionando o guiándolo hacia donde debe ir. Y- Siendo realistas, tampoco puede quedarse vigilando una roca las 24 horas del día. En algunos casos incluso delega la tarea, como en Crossworlds, cuando Crossword. acepta participar porque Dodonpa le No te hagas ilusiones, Dodonpa. Me dijo que la mate estaría a salvo durante... ¿Qué? O sea, la Esmeralda Maestra... ¿Me estás diciendo que en ese juego la Esmeralda Maestra le dijo que estaría a salvo durante el evento? asegura que la joya estará protegida. Pero ¿Qué? hay un detalle clave que muchos pasan Pues por sí, alto. ¿cuál es ese Angela detalle Island clave? no es estática, sino que se desplaza constantemente por el cielo. ¿Qué? La evidencia Se está en varios desplaza. juegos. En Sonic 3 en Knuckles, la isla cae en medio del océano, mientras que en Sonic Adventure termina cerca de Mystic Ruins, algo que solo Mystic tendría Ruins. sentido si cambió de ubicación. O sea, esto complica más las cosas para Knuckles, ya que si eso es cierto, entonces nos estaría diciendo que tendría que ubicar la isla y saber hacia dónde se dirigiría. Algo que sabemos es difícil para Knuckles.
Otro ejemplo Pues como aparece ya en lo el cómic sabemos. del 30 aniversario de Knuckles, donde la Oh, isla incluso llega hasta el hogar de Trip. Es hasta el decir, lugar de no Trip. solo la Esmeralda Maestra puede estar escondida, sino que toda la isla cambia de ubicación, lo que vuelve más difícil encontrarla y le permite a Knuckles ausentarse un tiempo cuando es necesario. El único Vaya. caso que realmente resulta difícil de justificar es Sonic Forces. Oh, es cierto, Sonic Forces. En Sonic Forces prácticamente Knuckles se asentó durante 6 meses, ¿fueron? ¿O fueron más? ¿O fueron 8? En ese juego prácticamente se ausentó tanto tiempo que pudieron haber robado la Esmeralda Maestra. Allí, Knuckles pasa 6 meses fuera liderando la Seis resistencia, meses. prácticamente como si la Esmeralda Maestra hubiera dejado de existir. Eso es bastante curioso. ¿Por qué Knuckles se ausentó tanto tiempo en Sonic Forces? Si de hecho, en ese juego no aprovecharon las Esmeraldas Maestras. Aunque claro, pero en este caso Super Sonic está de más. Y aunque en ese contexto Eggman ya Pues no sí. tuviera demasiado interés en la gema porque contaba con el rubí fantasma, Knuckles no tenía forma de saberlo. Desde su perspectiva, Ujú. abandonar la isla durante tanto tiempo seguía siendo un riesgo enorme, no solo por Eggman, sino por cualquier otro personaje que pudiera interesarse en un poder de ese nivel. Fuera de esa Pues sí. O sea, ¿quién no se interesaría en el poder más grande de todo el universo de Sonic? Siendo que la Esmeralda Maestra es capaz de potenciar las mismas Chaos Emerald. excepción, en la mayoría de los casos resulta bastante entendible por qué puede abandonar la Al isla menos en la durante mayoría. algunas horas o incluso más tiempo. Eso sí, lo verdaderamente sorprendente es que ¿Qué? Fang ¿Qué? haya Lo conseguido sorprende. encontrarla 3 veces. Bueno, eso se me hace curioso. 4 si contamos con lo de el 30 aniversario de Sonic. Y siento que en esa prácticamente volvieron a encontrarla. Y es que Fang prácticamente encontró la Angel Island de manera seguida. ¿Cómo es que Shadow se parece tanto físicamente a Sonic? Pues sí, Hace ¿cómo es casi que se 8 parece años hice tanto? un video teoría donde planteaba que Gerald probablemente se había inspirado en los murales de Perfect Chaos para crear al Biolizard. Pero Shadow ¿Qué? es un erizo, algo completamente distinto al prototipo original de la forma de vida definitiva. Bueno, ahora que me lo planteas así, sí, o sea, yo no me he estado preguntando eso, pero mi pregunta también es, ¿por qué Shadow de Hedgehog? ¿Por qué Shadow es un erizo y no es un Black Arm como Black Doom? Por eso en ese momento teoricé que, así como Gerald pudo haberse basado en los murales de Mystic Ruins para crear al primer prototipo, también habría usado el resto de ¿Qué? murales y estatuas El de resto de Angela Island, murales. creados alrededor de la leyenda de Sonic, como inspiración para Shadow. Y la idea O sea, prácticamente Gerald creía que iba a ser su creación el erizo de la profecía. tenía cierto sentido, porque con la réplica del altar que aparece dentro del La Ark sabíamos que réplica. Gerald había visitado Angela Island en algún momento. Pues temo decirles que la respuesta oficial es muchísimo menos interesante que ¿Qué? esa. Para ¿Menos empezar, interesante? según el diario de Gerald, que por cierto analicé en uno de mis vídeos, el científico apenas llegó a ver Angela Island. Le ¿Qué? pareció un lugar tan sagrado que decidió retirarse casi de inmediato. O sea, me está diciendo que él no revisó la Angel Island, o sea, consideraba el lugar demasiado sagrado y decidió irse de inmediato. Entonces, ¿cómo se inspiró O Gerald? sea, apenas alcanzó a ver el templo de la Esmeralda Maestra que aparece en la superficie, le impresionó tanto que incluso hizo un dibujo del lugar, pero no Que mucho más. es Entonces, todo. ¿por qué Shadow se parece tanto a Sonic? Porque sí. Literalmente, según María, no se esperaba que Shadow terminara teniendo la apariencia de un erizo. O sea, es Simplemente ocurrió todo. así. O sea, la respuesta oficial es que acabó siendo un erizo porque sí. ¿Qué respuesta floja? Gerald no diseñó intencionalmente un ser parecido a Sonic, no estaba replicando una leyenda ancestral ni siguiendo una inspiración específica. Fue Ay, una qué mal. coincidencia total dentro del canon. Sí, ya sé que no es la respuesta más satisfactoria del mundo, Pues pero no, oficialmente no para esa es nada. la explicación.
Uno de los misterios más grandes de la franquicia es, ¿dónde está el padre de Cream? Aquí viene una gran pregunta. ¿Qué pasó con el padre de Cream? Y es que parece que su madre solo tiene a su madre y solo la conoce a ella. Ya, aparte de Sonic y sus amigos. Muchos personajes jóvenes ni siquiera tienen padres presentes, pero el caso de Cream siempre llamó la atención porque al menos conocemos a su madre, Vanilla, Solo lo a que su madre. inevitablemente despierta la duda. ¿Qué pasó con su esposo? Hace Pues sí, ¿qué pasó con aproximadamente un año él? surgió una posible respuesta en una revista japonesa ¿Qué? producida por Sega. Allí, Akinori Nishiyama repasó su carrera antes de retirarse de la compañía y mencionó a varios personajes a los que les tenía especial cariño, entre ellos Cream. Al hablar de su creación, reveló. O sea, Cream es su personaje, es uno de sus personajes favoritos. Bueno, no, ¿cuál es la respuesta que nos daría si es que resulta que Cream no tiene padre? Lo que su idea original era que ella había perdido a su padre a una edad muy temprana, ¿Qué? y que por eso Vanilla la crió de forma estricta, explicando así su personalidad educada y formal. Por eso habla con... Eso sí, está informado. ¿Qué? O sea, me está diciendo que... O sea, que Vanilla la crió de forma estricta para... No sabría decir por qué, pero sigue siendo estricta. La información no fue presentada como parte del trasfondo oficial del personaje, ¿Qué? sino como una idea interna que su propio creador utilizó para Una moldear idea su interna. personalidad. Aún así, sigue siendo un dato bastante relevante. Después de todo, Nishiyama no solo creó a Cream, sino que también dirigió Sonic Advance 2, el juego en el que ella hizo su primera aparición. Por eso, aunque no pueda considerarse canon confirmado, probablemente sea lo más cercano que tendremos a una explicación oficial sobre lo que pudo haber. Entonces sí, una respuesta a media si me lo preguntan. Haber ocurrido con el padre de Cream, que es el robot que aparece encapsulado en Sonic Adventure. ¿Qué? Durante años Pues... hubo muchas teorías sobre qué versión robótica de Sonic era la que aparecía encerrada en ese juego. Bueno, yo podría decir que es una versión mejorada del propio Metal Sonic. Y al menos una incompleta, pero ¿por qué no la vimos en los en los futuros juegos de Sonic? Mucha gente asumió que simplemente se trataba de una versión modernizada de Silver Sonic de Sonic 2, y probablemente esa idea ganó fuerza porque en los cómics de Archie ese robot efectivamente terminó convirtiéndose en una versión actualizada de Silver Sonic. Y la verdad es que esa teoría no estaba tan alejada de la realidad. Dentro del canon de los juegos, se trata del Mecha Sonic Mark III, es decir, una versión mejorada del robot visto en Sonic 3 and Knuckles. O sea, era una versión mejorada del Mecha Sonic. ¡Wow! En otras palabras, sí existe una conexión directa con Silver Sonic, ya que este fue el primer modelo dentro de la línea de Mecha Sonics. Entonces surge la gran pregunta: ¿por qué nunca fue utilizado? Pues sí, ¿por qué nunca la usaron? La explicación más lógica es que Eggman simplemente terminó priorizando a Metal Sonic. Después de todo, durante los eventos de Sonic Adventure, Metal también se encontraba encapsulado muy cerca de él, lo que deja abierta la posibilidad de que Eggman estuviera comparando el rendimiento de ambos modelos, de forma similar a lo que hizo con Beta y Gamma, para decidir cuál valía más la pena seguir desarrollando. Y si ese fue el caso, todo apunta a que Metal resultó ser el elegido. Y lo curioso es que, hasta donde sabemos, ese robot sigue ahí, dentro de... ¿Qué? O sea, el robot sigue en funcionamiento, pero hasta el momento Eggman no lo ha usado. De su cámara de éxtasis. Así que técnicamente, Eggman todavía podría sacarlo en algún momento, si alguna vez decide acordarse de que existe. Si es que se acuerda de algo. ¿Pertenece al futuro o a otra dimensión? En su primera aparición en Sonic Rush, el personaje hace... Bueno, aquí sí es un poco más complicado. Se dice que llega del mundo del futuro de Silver, pero también dice que es del mundo de Blaze. Algo re complicado, siendo sincero, muy complicado. Referencia a pertenecer al mismo mundo que Blaze, funcionando como la contraparte de Eggman en esa realidad. Sin embargo, en Sonic Rivals se presenta como un descendiente de Eggman, convirtiéndose en un personaje proveniente del futuro. Entonces, ¿cuál de las dos versiones es la canónica?
Pues sí, Tanto ¿cuál es Sonic la Channel, canónica? la enciclopedia y múltiples fuentes oficiales posteriores terminaron validando la versión de Sonic Rivals, ¿Qué? estableciendo que Eggman Nega viene del futuro. Aunque sí hubo un cambio de continuidad, es uno bastante fácil de perdonar, ya que sus diálogos en Sonic Rush pueden reinterpretarse sin demasiados problemas como una referencia a que se consideraba dueño o conquistador de ese mundo, o incluso a que simplemente decidió hacerse pasar por alguien de esa realidad durante un tiempo. Y ¿Qué? siendo sinceros, la idea de que fuera una contraparte dimensional de Eggman nunca me convenció del todo. Como su contraparte más ¿Ah? directa, Blaze puede recordar ligeramente a Sonic en ciertos detalles, pero sigue siendo un personaje completamente distinto tanto en diseño como en personalidad. Diseño como en personalidad. Bueno, aquí estoy de acuerdo. Acuerdo, estoy de acuerdo de que era un poco, era al menos algo lógico que sea del futuro, porque si fuese el Eggman de otra dimensión, entonces, ¿por qué se ve tan parecido? A ver, o sea, no sé cómo explicarme, pero no, nunca se ha mencionado si Blaze tiene un archienemigo en su mundo. Lo mismo ocurre con las Esmeraldas del Sol, que incluso poseen un nombre y una apariencia propios, aunque su Pues poder sí, sea eso es similar cierto. al de las Esmeraldas del Caos. Hasta el planeta de Blaze parece ser completamente diferente al de Sonic, ya que da la Todo de impresión de Blaze. estar compuesto por múltiples islas en lugar de continentes. En cambio, Eggman ¿Mm? Nega es prácticamente el mismo Eggman, con una vestimenta diferente y una personalidad más despiadada, lo que hace que encaje mucho mejor como un descendiente que como una contraparte de otra dimensión. Por eso, en lo Pues personal, sí. y comparado con otros cambios de continuidad dentro de la franquicia, este me parece uno de los más inofensivos. Para Oh, finalizar voy a hablar sobre, ¿por qué hay 8 Esmeraldas del Caos en Sonic the Fighters? pues, pues esto sí es más complicado porque literalmente, ah, ¿cómo lo digo? Es como si fuese una de esas esmeraldas maestras. La explicación ya la vi en otros vídeos. En los primeros años de la franquicia, la idea de que existieran exactamente 7 Esmeraldas del Caos todavía no estaba del todo definida. Oh, es Recién con cierto. Sonic Adventure se terminó consolidando la idea de que fueran únicamente 7 y que tengan forma de diamante. Ahora bien, Sonic the Fighters es probablemente el caso más llamativo, porque a diferencia de Sonic Spinball, donde llegamos a ver hasta 16 Esmeraldas del Caos a lo 16 largo de los esmeraldas del caos había en ese juego. Vaya, qué gran cantidad de esmeraldas tenía ese juego. Yo siendo sincero, siempre me costaron las esmeraldas del caos. Dos. Y si me costaron las 7, entonces no me quiero imaginar 16. Sería un infierno. juego y todavía podría argumentarse que esa cantidad responde simplemente a una mecánica de gameplay. Aquí la octava esmeralda forma parte explícita de la historia, pues la introducción deja clarísimo que la máquina construida por Tails necesita 8 esmeraldas del caos para funcionar. Hace Bueno, poco es el intentaron perfecto darle una ejemplo. explicación con los cómics de Funk, donde él busca una supuesta octava esmeralda con un diseño muy Oh, similar a las representaciones clásicas. oh, es cierto. En Fan prácticamente introdujeron las de la octava esmeralda. Que sabemos que esa octava en realidad es el, es el topazo de deformación. Pero no es una esmeralda de caos, lamentablemente. El problema es que eso no resuelve nada, sino que lo complica más, porque ¿Mm? Fang es literalmente el único que cree en su existencia. Incluso la Ajá, describe sí. como naranja o dorada, colores que casualmente coinciden con lo visto en Sonic the Fighters, y menciona una gema iridiscente que contenía otras esmeraldas en su interior, en una clara referencia a Sonic Blast. ¿Y en qué Sonic termina Blast. todo? En que la Pues supuesta sí. octava esmeralda era simplemente el Warp Topaz. Es decir, no explica nada, porque el juego arcade sigue dejando clarísimo que el cohete de Tails fue diseñado específicamente para funcionar con 8 esmeraldas del caos. Mm, Entonces, muy ¿cuál sería la curioso. octava gema? Se me ocurren dos posibles explicaciones. La ¿Cuál es? primera es que Tails Dos. hubiera logrado crear una esmeralda falsa mucho antes de Sonic Adventure 2 y la utilizara para... ¿Una esmeralda falsa en Sonic Adventure 2? Eso lo dudo.
pues ya que en esos tiempos posiblemente Tails no haya sabido de la existencia de las esmeraldas. Completar el sistema. La segunda es que esa octava esmeralda Oh. fuera en realidad la esmeralda maestra reducida de tamaño por Knuckles, algo que sabemos perfectamente que es posible. Personalmente Pues me vaya. inclino por esta última, ya que es la Yo teoría también. que menos contradice lo ya establecido. Pues sí, sí, yo también estoy de acuerdo. La octava esmeralda es posiblemente la esmeralda maestra, y es que en ese cómic prácticamente yo creía que iba a ser con 8 iba a ser la esmeralda maestra, pero no tomaron importancia. Sí, tiene un problema evidente. Sin ¿Cuál la es? esmeralda maestra en su lugar, Angela Island debería caer al océano. Pero tampoco sería la primera vez que la gema es utilizada fuera de la isla sin que eso represente un ¿Qué? obstáculo para la historia. En Sonic Battle, por ejemplo, la propia esmeralda maestra aparece fuera de Angela Island para ayudar a Sonic y sus amigos a detener a Emerl. Además, hay pequeños detalles que refuerzan esta posibilidad, como el ¿Cómo hecho de cuál? que en el cómic de Funk, cuando este le pregunta a Sonic sobre la existencia de una octava esmeralda, lo primero que se le viene a la mente es justamente la esmeralda maestra, y lo interesante Pues... es que la misma asociación se repite con Knuckles, lo que hace que esta interpretación encaje todavía mejor, aunque pues sí, yo, o sea, se me hace muy extraño, no, ya que si hubiese quedado mejor el término novena esmeralda del caos que octava, porque de esta manera, podría diferenciar la Master Emerald con la novena esmeralda, haciendo que no, posiblemente te lleve a que la gente crea que digamos que habría una esmeralda extra, lo cual llevaría a que tenga más intrigas, pero no, claro, les recuerdo que todo esto no deja de ser una teoría mía. solo es una teoría, Y con lástima. esto concluye el vídeo de hoy. Si conocen más misterios sobre la franquicia que les gustaría que intente resolver en futuros vídeos, no duden en dejarlos en los comentarios, porque estaré leyendo sus ideas para una próxima parte. Además, agradecería que dejen su poderoso like, ya que junto con Yo sus también comentarios agradezco. ayudan muchísimo a que el algoritmo recomiende este vídeo a más personas. Y recuerden que no importa lo que escriban, incluso una sola palabra puede marcar la diferencia. Sí, solo Ahora, una palabra. sin nada más que decir, me despido, nos vemos, y hasta la próxima. Y bueno, tal parece que hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre me gustan este tipo de teorías que espero que se logren fundamental. Pero en esta ocasión, la mayoría estaban... O sea, tenían respuestas algo vagas. Pero me gustan, sigue gustándome. Así que bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Nos vemos. Adiós.